¿Qué tal, gente de la nueva generación? Voy a tener que acercarme un poco más al micrófono porque aquí hay bastante eco. No, al micrófono se puede acercar a mí. Aquí hay bastante eco y todavía no tengo insonorizado ni nada aquí. Pero para que me puedan escuchar bien. Estos videos, como saben, hablando acerca de procedimientos para poder encontrar fallas, no son rápidos. Aquí no nos vamos a ir con que ya dame la respuesta, dame la respuesta. No, 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 no. Aquí es todo tranquilo. Voy a ir platicándoles, bueno, más especialmente en este video, cómo fue que encontré la falla de la camioneta. Y parecerá un poco irreal, pero sí, como lo vieron en el título, fue a base de puras preguntas. Más que nada por el hecho de que el instalador o los instaladores anteriores únicamente se dedicaron a querer vender, a querer sacar un poco de dinero, por decirlo así, que en sí es el objetivo de todos, pero no es la forma de hacerlo. Entonces, digamos que especialmente en este video a lo mejor no voy a enseñarles cómo arreglé la falla en sí, o sea, no mediante videos o enseñándoles cómo voy cortando cables, investigación, porque en sí solamente fue investigación a base de preguntas y de pláticas con el cliente. Que aquí a lo largo de este video van a ir viendo los errores que cometen los clientes, los errores que cometen los instaladores, o digamos que ir aprendiendo más o menos si tú eres cliente, qué cosas no debes de hacer, y si eres instalador, que aquí la mayor parte de la culpa la tiene el instalador, qué cosas no debes de hacer. Aquí se aplica mucho el lema que ya hemos dicho aquí algunas veces, que si tú quedas bien con una persona, te va a recomendar con 5 personas más, pero si tú quedas mal, te va a quemar hasta con 100 personas. Entonces, eso es uno de los puntos más importantes para nosotros como instaladores. La cosa estuvo así. Resulta que a mí me habla una persona primero, un cliente ya mío, me dice, oye, mira, lo que pasa es que un amigo mío tiene un problema con una Dodge Journey que la alarma se activa sola, se pone a sonar el claxon y se activa. Ya le pasé tu número para que puedas platicar bien con él. Entonces ya esta otra persona me marca y ya me comenta, dice, oye, mira, tengo un problema con la alarma que se está activando, que hace sonar el claxon nomás de repente. Y tratamos de hablar por teléfono, pero le digo, mira, sí me sería mejor ir a ver la camioneta, yo no te cobro nada por revisar o hacer una inspección visual o preguntar y todo esto. Y ya sobre de eso vemos a ver qué es lo que podemos hacer. Entonces ya en esa ocasión yo le dije, si quieres voy a tu casa, porque estaba relativamente cerca de donde yo vivo, y le digo, pues antes de abrir el taller paso a verte y ya vemos a ver qué show. Entonces me platica lo siguiente, me dice, mira, lo que pasa es que mi alarma se activa, se pone a sonar el claxon, y lo hace de forma intermitente. Haz de cuenta que hoy sí lo hace, mañana no, en 2 días sí, en un día lo hace 3 veces, o sea, es muy intermitente la falla. Y hasta eso solamente llevo una semana con esto, pero es muy molesto porque la alarma, el claxon se pone a sonar. Y como ellos están viviendo en un residencial, en un fraccionamiento, obviamente es muy molesto para todas las personas que viven a un lado, pues, de que la alarma en la noche se pone a sonar. Entonces lo que hice, o lo que hizo él, digamos que hablando en sus palabras, lo que hice fue llevarlo con alguien de alarmas que me había recomendado otro amigo, para que lo revisara. Entonces le comenté las fallas que te estaba diciendo, que te estoy diciendo a ti, y me dijo, sí, pues la alarma está fallando, hay que cambiarla, así de sencillo, hay que quitar esa alarma que tiene y ponerle otra nueva para que ya no tengas fallas. Entonces el cliente pues dijo, oh, pues muy lógico, sí va, cámbiasela. Entonces la persona esta le cambió la alarma, por decirlo así, pero al momento de entregársela pues le sigue entregando el control original. Ustedes saben que las Dodge Journey tienen el control junto con la llave, por aquí les va a estar apareciendo una imagen. La persona, por curiosidad, pues le aprieta el control original y la alarma sigue funcionando, la original, ahora junto con la que la había instalado. Entonces le dice, oye, ¿no dijiste que le ibas a cambiar? Y le dice, sí, nada más que en esas no se pueden cambiar, es que sí las podemos quitar, si usted quiere la quito, pero si las quitamos se desconfiguran muchas cosas, se decodifican, empezó con frases así, se decodifican cosas y ya no quedan bien las camionetas, tienen fallas. Entonces yo le sugiero, diciéndole el instalador, que no presione ya los botones de la alarma original, simplemente utiliza la otra alarma. Obviamente uno o alguien como cliente, cuando llegas a un lugar nuevo y obviamente no conoces de nada de eso, pues tú le haces caso a la persona que pues esperas que sabe, o sea, la persona que es la maestra. Entonces
El cliente dijo, sí, está bien, entonces no le presiono por ahí ningún botón. Entonces resulta que al siguiente día, ahora se activa la alarma que le habían puesto, la alarma de marca. Se pone a sonar, se pone a activarse, cuando está prendido el carro se pone a sonar. No me comentó si lo apagaba, pero sí se ponía a sonar. Entonces ya molesto dijo, pues al siguiente día voy a ir porque ahora la alarma que le pusieron no quedó bien. Y al siguiente día que iba a ir, se pone también ahora a sonar la alarma original, la del claxon. O sea, sigue teniendo exactamente la misma falla. Entonces el cliente pues ya molesto, le marca a la persona, va para el taller. Y el instalador, como todo mal instalador, se pone a decir, no, que es que tu camioneta está mal, que está mal lo de la alarma, que yo lo que puedo hacer, así le digo, yo lo que puedo hacer, bueno, así fueron las acciones que hizo el cliente, o como me lo expresó, diciéndole, yo lo que puedo hacer es ponerte la alarma, la que le puse, en modo de que no moleste, para que no esté sonando ni nada de eso. Que en sí, como ustedes saben, lo único que hizo fue ponerla en modo ballet, que ya he estado hablando yo acerca de este tema, por aquí te va a estar haciendo la tarjetita. Y ya yo te la puedo poner así para que no suene. Y el cliente se puso, pues obviamente, ¿cómo, no? O sea, no me reparaste la falla original porque sigue sonando el claxon, sigue activándose la alarma original. Entonces, ¿qué chiste tiene? Y ahora, me estás diciendo que le vas a quitar, por decirlo así, desactivar la alarma que tú le pusiste. Entonces, ¿como para qué se la pones? Entonces pusieron ahí a palabrearse. Hasta ahí sí ya no me contó. Lo que me dijo fue su amigo, el que me había recomendado. Me dijo, no, ya se apalabrieron, se pusieron así ahí a decirse de cosas. Hasta el grado que el instalador le dijo, pues si al caso, las camionetas aquí ni se las roban. Razonamientos de personas así. Entonces ya muy molesto el cliente, ya espantado por no saber con quién ir. Ahora tiene dos problemas. Se le activaba la alarma que le pusieron, nada más gastó dinero, se sigue activando la alarma original. Entonces vaya, digamos que en ese momento fue en el que llegó conmigo. Ya fue cuando llegó conmigo y me explicó todo esto. Le dije, ok, mire, platíqueme bien. Le digo, yo siempre les comento, necesito hacerte varias preguntas para saber qué es lo que está pasando, poder darte un diagnóstico. Le digo, ¿cuál es la falla original? Exactamente qué hacía, cuándo lo hacía, cuánto tiempo duraba, cada cuánto lo hacía. Y para esto yo estaba hablando con la esposa, porque de hecho toda esta explicación yo se la hice tanto a la esposa como al esposo, ahorita lo van a ver. Entonces me dice, mira, la falla comenzó con que el claxon se ponía a sonar. No lo hacía, digamos que cada media hora o cada 15 minutos o solamente la noche, sino que lo hace de forma intermitente. Le digo, ok, ¿y cuando suena el claxon, se activan las intermitentes? Me dicen, no solamente suena el claxon, no prenden las intermitentes. Le digo, ahora, cuando se activa el claxon, ¿la alarma está activada? ¿O lo hace aún cuando está desactivada? No, dice, de hecho, como ves, vivimos en un fraccionamiento y pues aquí la alarma no está activada, siempre la tenemos desactivada. Y aún así, el claxon o la alarma se pone a sonar. Le digo ahora, cuando suena el claxon, entonces ya tomé el control y activé el pánico. Le digo, cuando suena el claxon, se pone a sonar así como está sonando ahorita, digamos que yo activando el pánico. Ustedes saben que cuando activan el pánico hay algunas alarmas originales que traen una bocina para la alarma y una bocina para el claxon, para el volante. Son dos diferentes, en este caso no. La bocina era la misma para la alarma y para el claxon. Entonces cuando activo el pánico suena pit, 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 pit. Se pone a sonar así y ya le pregunto, le digo, ¿así es exactamente como suena? Me dicen no. O sí suena de la misma forma, sí es la misma bocina en la que está sonando, pero no suena así. O suena así como que por 3 segundos, así como que pip, pip, pip. O sea, como que no lo hace como lo hace la alarma. Pues le digo ahora, cuando está sonando, si tú desactivas la alarma o la activas desde el control original, ¿se desactiva, o sea, deja de sonar el claxon? Y dicen no. De hecho, digamos que es tan rápido el sonido y digamos que nada más se pone a sonar como unos 5 segundos, 10 segundos y lo deja de hacer. Entonces ya, le digo, mira, así como me comentas, lo más probable es que la alarma no se esté activando, que el problema no sea de la alarma. Le digo, porque mira, eso es pura lógica. Ahora sí que yo siempre trato de explicarles de forma que ellos lo entiendan.
Pero también muchas veces aquí en los videos y la forma en la que vamos explicando las cosas, digamos que es guiándonos por la lógica. La lógica siempre es nuestra amiga. Le digo, entonces, por pura lógica, si fuera la alarma la que estuviera haciendo sonar el claxon, las intermitentes prenderían, o sea, deberían de prender y no prenden. Dices que no prenden, ¿estás seguro? Me dice, no estoy seguro, las intermitentes no prenden. Le digo, ahora, si fuera el módulo de la alarma el que estuviera fallando y el que estuviera mandando esos pulsos, o el que estuviera activándose, lo haría como lo hace la alarma, o sea, como cuando tú activas el pánico, lo haría de forma, digamos que congruente, lo haría como si fuera la alarma la que lo estuviera activando. No tiene sentido que lo esté haciendo como que el claxon sonar, haciéndolo sonar medio raro. Le digo, podría ser que a lo mejor sí, pero ya estamos hablando de que a lo mejor al módulo le entró agua o algo, le hicieron algún corto o algo así, pero no ha tenido ningún problema. Me dice, no, de hecho es muy raro que lleguemos a que llegue a fallar. Aquí la tenemos bien cuidada, la tenemos bajo techo, o sea, no ha tenido algún problema con eso. Y le digo, ok, le digo, pudiera ser así aquí que nos estemos confundiendo, porque a lo mejor el hecho de que suene el claxon, a lo mejor uno piensa que está sonando, que el que lo hace sonar es la alarma. Pero aquí lo que estoy tratando de dar a entender es que, digamos que las cosas que hacen que suene la bocina no solamente es la alarma, también es el claxon. Le digo, entonces, así como me comentas, lo más probable es que tenga un problema en el volante. O sea, que a lo mejor por ahí ustedes saben cómo vienen digamos que la unión entre el volante y la columna de dirección, donde vienen las palancas direccionales, donde vienen los limpiadores. Le digo, lo más probable es que haya un problema por ahí, que algo esté haciendo contacto, a lo mejor, que algo esté por ahí roto. Ya se imaginarán ustedes esas cosas. Le digo, entonces, yo lo que te sugeriría, así como me comentas, es que le desconectemos el cable del claxon y probar, o sea, estarlo probando unas 2 semanas, a lo mejor. Si tú dices que la falla sí la hace de forma intermitente, pero sí la hace, entonces hay que dejarlo así unas 2 semanas a ver si lo sigue haciendo aún con el cable desconectado del volante. Si lo sigue haciendo significa que a lo mejor sí tenemos un problema con la alarma, y si el problema se quita significa que entonces tenemos un problema con el volante. Le digo, ahora, ese es, digamos que hablando acerca de la falla principal, de la falla original. Ahora me dices que le instalaron otra alarma y que también se te estaba activando. Y ya, pues me volvió a soltar otra vez el rollo de que sí, pues solamente se lo hicieron por vender, que sí se apalabrearon con esta persona, que porque les había cobrado, no les quiso regresar el dinero, no les quiso quitar la alarma. Vaya, fue un rollo. Le digo, mira, la otra es que pues yo te sugeriría que le quitemos la alarma que le pusieron. Yo sé que pues ya gastaste en eso, que ya tienes una alarma y todo eso, le digo, pero no es necesario. Tu camioneta es una Dodge Journey, es una camioneta cara, vamos a decirlo así. Y aparte era la equipada, la que trae vidrios, la que trae seguros, la que trae la cajuela que se abre sola. Vaya, viene una camioneta equipada. Tú no necesitas una alarma, o sea, la alarma ya la tiene. Aún si la alarma fuera la que estaba fallando, habría que ver la forma de reparar esa alarma. Porque lo único que sí está bien, en lo que sí estuvo bien instalador, que aún así por sus palabras creo que no conocía acerca de eso, es que ese tipo de alarmas vienen junto con un módulo que se llama BCM, que ese es el que controla no solamente la alarma, controla los vidrios eléctricos, controla los seguros, controla los limpiadores, controla las luces en ocasiones, controla, digamos que bastantes cosas confort del carro. Entonces, pues yo lo que te sugeriría sería quitar esa alarma, quitarla totalmente, no nada más desconectar el módulo, sino quitar todos los cables, quitar todo lo que hayan puesto. De hecho, por ahí tengo algunos, hice algunas grabaciones de cómo estaba toda la instalación, ya por ahí ustedes la pueden ver. Que de hecho la instalación también estaba pésima, los cables ni siquiera estaban encintados, no le puso corte, el botón LED lo dejó por ahí aventado en una tapa, el foco LED ni siquiera estaba fijado. O sea, desde ahí se veía que esta persona, híjoles. Entonces le digo, pues hay que quitarla. Eso es lo único que hay que quitarla, hay que desconectar ese cable del claxon. Y ya, pues hay que esperar. Entonces fue lo que hicimos, desconectamos el cable, yo le quité toda la alarma tal cual. Digamos que del lado del cliente sí, me imagino, es súper molesto. Porque pues obviamente haces un gasto de una alarma para reparar un problema que no se reparó. Y después pagas para quitar el gasto que habías hecho.
Entonces, híjoles, a lo mejor yo aquí lo que puedo sacar o sí aconsejarles si tú eres cliente es que procura no relacionar cosas o digamos que meterte en la cabeza o en la mente para que no se llegue tan feo. ¿Cuál es el problema? Muchas veces los clientes aquí llegan ya con diagnósticos, no llegan a que lo revisemos, llegan a decirnos, ¿sabes qué? Quítale la alarma porque no está dejando arrancar mi carro. ¿Sabes qué? Desconéctale el estéreo porque me está bajando la batería. Vienen ya con diagnósticos, cuando en realidad por lo que deberían de venir es decir, mira, yo creo que a lo mejor el estéreo está bajando la batería. Entonces ya nosotros procedemos a revisar. Porque regularmente, pues obviamente siempre es lo que hacemos, pero muchas veces hay clientes que se aferran y dicen, no, yo quiero que le quites el estéreo porque ese es el del problema. Entonces ahí sí se queda uno de manos cruzadas porque, pues bueno, voy a hacer entonces lo que tú me dices. Entonces procuren no ir con diagnósticos ya. A nosotros sí nos ayuda mucho que nos vayan diciendo cuáles fueron los problemas que tuvieron, que se vayan fijando a lo mejor qué posiblemente pudo haber provocado el problema. ¿Sabes qué? Desde que lo llevé al autolavado, desde que lo llevé al mecánico o hace 2 días se quedó sin batería. Vaya, cosas que nos pueden ayudar, pero no den un diagnóstico como tal o no piensen que ya es una cosa en concreto porque algunos tipos de instaladores pues sí o de maestros se confunden con eso y vaya, como vieron en este episodio. Entonces, pues ya finalizando, pasaron esas 2 semanas y pues no volvió a hacer esa falla del claxon. Entonces ya me marcó el cliente, ¿sabes qué? Pues no ha hecho la falla, desde que le quitamos ahí el cable, no ha vuelto a sonar el claxon solo. Le digo, mira, para, digamos que, ¿cómo decirlo? Para asegurarnos, vamos a volver a conectárselo y vamos a dejarlo otros 3 días. Si al conectarlo y en la mañana o en la tarde o en la noche lo vuelve a hacer, va a ser lo del claxon. Entonces nuestra sorpresa fue que a la hora de conectar el cable, el claxon ahora ya no sonaba. O sea, ya no era el claxon, sino que ya cuando tratabas de darle al volante ya no sonaba. Lo probamos con la alarma y la bocina sí estaba bien. Entonces ya revisamos los pulsos. Si tú le mandas el pulso al cable, en este caso era negativo. Si tú le mandas negativo al cable, la bocina sí sonaba. Entonces, ¿sabes qué? Mira, pues sí, va a ser tu volante, va a ser la cinta que trae el volante, o no sé qué sistema traiga ahí, lo que ya está mal, porque lo que estaba medio roto ya se terminó de romper, ya no sirve el claxon. Entonces, yo en ese caso ya no me metí porque le dije simplemente llévalo con un eléctrico, con alguien de confianza. No sé si tengas alguno. Me dice, sí, de eléctrico sí tengo uno. Le digo, dile que está fallando y pues que se consigan la pieza y que se la cambien y problema resuelto. ¿Cuánto cobré ahí? Pues yo lo único que cobré fue la desinstalación de la alarma. En sí, pues digamos, yo como le dije, a lo mejor el diagnóstico o lo que fui a hacer allá, no se lo cobré porque es algo que nosotros no cobramos. Regularmente no suceden este tipo de cosas, pero en sí era el caso porque simplemente preguntando fue como hallamos el problema. En el caso ya de los instaladores o de este instalador, brothers, tengan cuidado con las cosas que hacen. Porque no estoy diciendo que yo sea lo máximo, que soy profesional, soy maestro. No, o sea, de hecho, yo estoy muy por debajo de muchas personas que probablemente estén viendo este video. Pero como les decía en un principio, traten de que los trabajos los recomienden. Que no por quererse ganar 1,200 pesos, 1,000 pesos, 800, 500, 2,000 pesos, solamente por ganarse esa lana, van a perder a un cliente, van a quemarse con muchas más personas que ese cliente no va a dudar en decir, esta persona me quedó mal, porque van a perder más dinero. Créanme que van a perder más dinero. Yo en este caso no cobré tanto, vamos a decirlo así, no cobré tanto, pero me gané a un cliente y no solamente a él. Yo estoy seguro que cuando otro amigo de él le pregunte, oye, ¿no sabes de alguien que arregle una alarma o que arregle el estéreo o que arregle este tipo de falla? Lo va a recomendar conmigo. Entonces, a lo mejor no me voy a ganar esos 1,000 pesos en el momento, pero sí, consecuentemente voy a empezar a ganar más por esas recomendaciones y por ese cliente con el que quede bien. Así es que, pues yo sé que a lo mejor este video sí fue un poquito diferente porque en sí les decía desde un principio es más que nada explicación. También se podría llamar de los procedimientos que utilizamos para poder encontrar la falla, para saber qué es lo que está mal. Yo siempre me tomo bastantes minutos, siempre les aviso que para que no se incomoden,
que sí tengo que hacer bastantes preguntas para poder saber qué es lo que está fallando, para poder encontrar más rápido la falla, para a lo mejor poderle decir un precio aproximado. Vaya, me ayuda bastante para ello. Así es que espero en esta ocasión haber aportado más para que puedan encontrar las fallas, para que puedan más o menos ver cuál es el procedimiento para encontrar ciertas cosas. Wow, se quedó ahorita por un rato en silencio. Es que disculpen, aquí tengo que insonorizar, tengo que poner varias cosas. Disculpen, a lo mejor que el audio no se escucha bien porque están muchos carros pasando. Estoy ahorita sobre carretera, pero esto se va a ir arreglando. Ustedes céntrense en la información. Así es que pues nada, gracias por haber llegado hasta el final de este video. De verdad, si llegaste hasta este punto, te felicito. Gracias de verdad por haber llegado a este video. Y créeme hasta el final de este video. Y créeme que toda esta información te va a ayudar. O sea, vas a ser recompensado mucho por mis malas o por mis buenas experiencias. Así es que pues ya es ya me despedí muchas veces. Pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video.